Sea la paz y el amor de Dios sea con nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Qué cosa eso del relato de Mateo, de los milagros, de lo que pasaba con Jesús y de las actitudes que Jesús tenía y se juntaba con personas que no eran vistas como buenas en la sociedad en aquel momento y que era reprochado por los que eran o se consideraban los buenos, los mejores de la sociedad. Y es importante también ver en la lectura de Romanos y en Oseas que el tema de los sacrificios no era tanto como en el Nuevo Testamento, cuando empezó el cristianismo, empezó a ser resignificado como no más como una obligación, sino que el sacrificio que uno tendría que hacer era ser agradecido y no hacer más la libación en los sacrificios de los animales en los templos que se hacían antes. Entonces cambia la lógica, pero cambió la lógica también con el relato que nosotros no leímos hoy, pero el relato de Abraham y Sara, que empiezan a tener descendencia, y el primer hijo de ellos, bueno, siguen el relato de Abraham, que piden que Dios supuestamente pide que Abraham sacrifique su hijo y no lo hace. Hay una lectura de un teólogo y economista que vive en Costa Rica, que es un alemán, que dice que lo que pasó allí es la opción entre un Dios sacrificial y un Dios de la gracia. Entonces, que todos los pueblos antiguos hacían sacrificios también humanos, que era cultural, la parte del sacrificio, que el pueblo hebreo con ese relato de Moisés, porque no es de Abraham, digo, es un relato, no es una historia, no es un relato histórico, con ese relato resignifica el sacrificio del hijo por un sacrificio de un animal. Con Jesús se resignifica el sacrificio de todos los seres humanos por la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, a partir de allí no es más necesario sacrificios, sino agradecimiento. Todos los días debemos agradecer lo que Dios nos da. Independientemente de que estemos en una situación mejor o peor que otros, siempre lo que podemos y debemos hacer es agradecer a Dios lo que Dios nos da. A veces uno no se da cuenta de todo lo que tiene hasta que se topa o encuentra con aquella persona que tiene más dificultades o tiene menos que uno, y uno dice, ¿cómo estoy reclamando de la vida si el otro tiene mucho menos y tiene mucho menos condiciones que yo? ¿Cómo yo estoy reclamando en vez de ser agradecido? Entonces, el sentido de ser cristianos es el ser agradecidos. Y el ser agradecido empieza con la relación nuestra con las otras personas, con los otros seres humanos. Uno a veces puede ser cascarrabia, pero uno también puede ser del sentido de decir, qué bien que Dios me regaló la vida y qué bien que puedo disfrutar y qué bien que puedo compartir con los otros. Entonces a veces uno se olvida de algunas cosas. Yo siempre me río porque yo vengo de una ciudad chiquitita, de un pueblo chico, donde la gran mayoría de la gente se conoce entre sí, y aún los que no se conocen, cuando yo era más chico todavía del pueblo, lo que se hacía era saludar a la otra persona. Todos los días salía en la calle para ir al banco o a cualquier lugar, buen día, buenas tardes, bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Se saludaba. Acá nadie saluda a nadie. Yo siempre me río porque la costumbre me quedó, y pasa alguien por la calle, yo le digo, buen día, ¿cómo le va? El otro día estaba saliendo de acá un domingo, pasó un señor y le digo, buen día, ¿cómo le va? Y me miró, ¿usted me conoce? No, pero yo no tengo que conocerlo para saludarlo. Le dije, no puede ser. ¿Cómo? Y ahí 20 minutos quedamos charlando, porque se le sorprendió que uno le saludara. Y bueno, está bien, uno puede decir, bueno, me protejo porque hay mucha gente mala, mucha gente que puede ser. Igualmente, yo creo que el saludar y sacar del otro una sonrisa
en un día, ya es parte del agradecimiento que nosotros podemos tener a Dios. Después que vayamos a casa, que lloremos, que tenemos nuestra amargura, tenemos nuestras dificultades, es parte de la vida también. Pero sacar la sonrisa a una persona y decirle buen día, cómo le va, qué bien, cómo anda tu día, yo creo que eso nos hace también distintos como seres humanos en cuanto al agradecimiento. Y pensar el cristianismo o el espacio de la comunidad, eso es lo que Lutero enseñó también, que aunque después muchos luteranos no lo aprendieron, pero Lutero enseñó que el reunirse en comunidad, reunirse en comunidad es compartir el agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él nos da. Nos reunimos por agradecimiento a la gracia que Él derrama sobre nosotros. Y hay no sé si llegaron a ver en las iglesias medievales, hay dibujos que tienen tipo unas jaulitas así en el medio de la iglesia. No sé si llegaron a ver algún dibujo que tiene tipo un púlpito, pero que están puestos en las paredes al lado de la iglesia. Cuenta que ahí, después de la ortodoxia, después que empezaron los pueblos, eran todos de una sola fe, todos tenían que ir a la iglesia, era una obligación ir a la iglesia los domingos, arriaban a toda la iglesia, y las misas no eran como nosotros, que son una hora, 40, 50 minutos, eran 3, 4 horas dentro de la iglesia, y ahí en la jaulita esa había un tipo con un palo largo, que cuando alguien se dormía le daba con la cabeza. Entonces transformaron el evento de reunirse en comunidad, dar gracias a Dios, en una obligación dolorosa, que uno tenía que ir contra su propia voluntad. Iba porque si no iba, hasta cárcel le daban. Tenía que ir a la misa, aunque no entendiera lo que estaban diciendo o no estaba interesado, tenía que ir. Entonces y la frialdad europea en cuanto a la fe tiene que ver mucho con eso, porque bueno, también otra cosa que pasó, que en cierto momento, de acuerdo con la religión que tenía el rey, el pueblo tenía que profesar esa religión. Cambiaba el rey, moría el rey y se casaba la hija con un príncipe que era de otra religión. Cuando se hacía rey el otro, todos tenían que cambiar de religión. Entonces era una locura, en verdad, porque tenían que cambiar, no era de religión, pero cambiar de confesión, más bien dicho, cambiaban. Eran protestantes o católicos, de acuerdo como, y eso fue un acuerdo que lograron hacer en la reforma, que después se transformó en una aberración, que era que de acuerdo cuyos regius religio, de acuerdo con el rey era la religión. Entonces se transformó también la religión o espacio de ser cristiano como un lugar, un espacio en donde estaba atado a los poderosos. A partir de ahí, bueno, vino la modernidad, empezamos a tener un espacio distinto y el evento celebrativo empezó a cambiar, pero mucha gente todavía tiene el espacio de la iglesia como obligación, y no como un lugar para disfrutar los dones que Dios derrama sobre nosotros. Entonces, ese tironeo, ese sentido de iglesia distinta es lo que nosotros debemos empezar a trabajar junto con nosotros y compartir y disfrutar ese espacio, saludándonos, compartiendo los dones con otras personas y invitando más personas a participar con nosotros. Eso es lo que somos llamados a hacer, no hay otra manera. Entonces, el desafío de entender los milagros de Jesús hacia nosotros como seres humanos no tiene que ver con mirar las obligaciones que Jesús mostró que no tenía, ni de no sentarse con los pecadores, no sentarse con los que eran aprobados, reprobados por la sociedad. Él se sentaba con todos y estaba con todos, no tenía ningún drama. Entonces nosotros lo que somos llamados también es estar con todos y compartir con todos los dones que Dios derrama sobre nosotros. Y allí es el camino que debemos intentar hacer en cuanto a cristianos y cristianas, que es unirnos, hacer con que el otro sienta
sin que nosotros digamos nada, simplemente saludándolo o sonriéndole, que nosotros tenemos dones de gracia para compartir. Y eso es lo que somos llamados. Nada más que eso, compartir los dones de gracia que Dios derrama sobre nosotros para que podamos ser comunidad que camina dentro de la gracia. Que nuestro Señor nos acompañe, nos guarde, nos fortalezca y nos bendiga por siempre. Amén.